La madre de Kerem Bürsin ha hablado. Y atención, porque tiene tela para cortar sobre su ruptura con Hande Erçel. Olvídate de los rodeos, vamos directos al grano. Resulta que la señora, la madre de nuestro Kerem, ha salido a dar su versión de los hechos, y créeme, no tiene desperdicio. Mucha gente se preguntaba qué estaba pasando realmente entre Kerem y Hande, ¿verdad? Si era una crisis, si ya estaba todo roto. Pues parece que la señora Bürsin ha querido poner un poco de orden en el gallinero. Y lo que dice, Para ser honestos, yo ya sospechaba que detrás de esa ruptura tan repentina había algo más. No se trata solo de dos personas que dejan de quererse, aquí hay familias, hay presiones, muchas cosas. Y la madre de Kerem, claro, está en el ajo. Lo que yo creo que está pasando es que la señora, con todo el respeto, quiere defender a su hijo. Es normal, ¿no? Cualquier madre lo haría. Y quizás suelta alguna cosilla que hasta ahora no sabíamos. Se habla mucho de que Kerem estaba agobiado, de que el ritmo de las grabaciones, la fama, la presión, todo le estaba pasando factura. Y a veces, cuando uno está mal, pues las relaciones sufren, ¿no? Pero la madre ha dado a entender algo más. Ha dicho más o menos que Kerem es un chico muy joven, con mucho camino por delante, y que ahora mismo necesita centrarse en él. ¡Boom! Eso suena a que la relación con Hande, por mucho que se quisieran, se ha convertido en un obstáculo para ese centrarse en él. ¿O me equivoco? Muchos dicen que Hande es una mujer muy dominante, que siempre ha querido llevar la batuta. Pero yo sospecho que la madre de Kerem ve las cosas de otra manera. Quizás piensa que Hande le exigía demasiado, que le quitaba energía, que no le dejaba ser él mismo. ¿Quién sabe? Esto es puro salseo, pero es lo divertido, ¿no? Piensa en esto, si Kerem y Hande hubieran sido solo dos personas que se separan, ¿por qué la madre iba a salir a dar declaraciones? A no ser que la cosa fuera seria, que hubiera habido roces fuertes, o que Kerem estuviera sufriendo mucho. Y si está sufriendo, su madre va a saltar a defenderlo a capa y espada. Lo que me parece interesante es el momento. Ahora que Kerem está a tope con nuevos proyectos, ¿es coincidencia que la madre decida hablar? Yo creo que no. Quizás quiere limpiar el nombre de su hijo, o prepararlo para lo que venga. Porque si algo está claro es que Kerem Bürsin no va a parar de trabajar, y eso a veces trae problemas en las relaciones. Recuerdo que cuando estaban juntos, todo era muy idílico. Parecían la pareja perfecta de cuento. Pero la vida real, chicos, la vida real es otra cosa. Y las madres siempre tienen una opinión muy clara sobre quién está bien y quién no para sus hijos. Ahora, piénsalo bien. Si la madre dice que Kerem necesita centrarse en él, ¿qué significa eso para Hande? ¿Que no aporta a su crecimiento? ¿Qué le resta? Es duro decirlo, pero quizás es la verdad que la señora Bürsin ha querido compartir. Para mí, esta declaración de la madre es una señal clara. No es un simple están tomándose un descanso. Es más bien un Kerem tiene que volar solo por un tiempo. Y eso, amigos, no suena a reconciliación cercana. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la madre de Kerem ha sido demasiado dura con Hande, o solo está protegiendo a su hijo?